Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad para traerles un nuevo video para el canal dirigido para estudiantes de ciencias de la salud. Vamos a aplicar los vectores fuerza y momentos para un cuerpo en estado de reposo. Bien, antes de exponer el tema del día de hoy, vamos a adelantarnos un poquito al ejercicio modelo aplicado a ciencias de la salud. Entonces, este será el ejercicio que se va a desarrollar aplicando la teoría de vectores, pero a un cuerpo en estado de reposo. Bien, vamos entonces, antes de tocar este ejercicio, es necesario entrenarnos, es necesario desarrollar los modelos matemáticos que indican las operaciones entre vectores. Entonces, antes de desarrollar este ejercicio, vamos a ver algunos ejercicios introductorios que nos van a entrenar para resolver este ejercicio modelo. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. Ejercicio número 1. Exprese cada una de las tres fuerzas que actúan sobre el soporte en forma de vector cartesiano y determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medido en sentido horario desde el eje X positivo. Muy bien, si te das cuenta, estos tres vectores que indica el ejercicio están en el plano. Por lo tanto, tenemos que, antes de llegar a la resultante, tenemos que darnos cuenta de que hay que descomponer en sus componentes a través de las funciones trigonométricas. Bien, para eso ya nos están dando. En el primer cuadrante hay un vector F1 50 newtons y nos da un triángulo. Bien, ese triángulo nos va a permitir hallar las relaciones entre lados a través de la función seno y la función coseno. Mientras que por el tercer cuadrante encontramos la fuerza F2 de 80 newtons. Entonces aquí nos dicen que el ángulo es de 15 grados. Igual que en el caso superior, en el primer cuadrante, vamos a relacionar a través del seno y coseno, pero ya utilizando el ángulo. Mientras que aquí en la parte superior hemos utilizado los lados, aquí utilizaremos el ángulo. Bien, vamos a utilizar entonces esta gráfica auxiliar. Dice F1, tenemos el ángulo θ, está un poco mejor, la nitidez es mejor aquí en la gráfica. Eso es porque nuestro programa tolera diseño gráfico para este tipo de ejercicios. Bien, entonces tenemos 4, 3, el ángulo, aquí inserté el ángulo, ya le coloqué la distribución de vectores F1, F3. Bien, y me doy cuenta que F3 es colineal con el eje X. Luego, empiezo a resolver. Ya, entonces digo F1, F1, me dice el problema, F1 es 50 newtons, F2 es 80. Entonces aquí podemos dar enter. Muy bien. Fíjate dónde dónde corroboro que se están ingresando las variables. Entonces vamos a, solamente para este ejercicio, porque los otros tendríamos muchos números en pantalla. Entonces vamos a contraer y vamos a ver la pestaña variables. Bien, acá tenemos entonces F1. Enseguida me voy a F2. Ya está, fíjate que están acá ingresando a la computadora F1, F2, enseguida F3. Ya está. Entonces en la zona de variables se van a comenzar a ingresar todas las variables cada vez que yo dé enter. O al más enter según sea el caso en el que se mencione. Bien, voy a ocultar esto. Y aquí vamos a explicar. Entonces, ya ingresé las tres magnitudes de estos vectores. Ahora, F1 lo tengo que descomponer. Sería, como vector, tendría que escribirlo como vector. Sería módulo de F1 por el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo es 3 quintos. 3 quintos. Y positivo porque está en el eje del X positivo. Ahora el otro componente sería F1 por 4 quintos porque estoy relacionando el otro lado de mi triángulo.
Bien, y la otra componente es 0. Entonces presiono Alt y Enter. Ya está, salió. Luego aquí hacemos la conversión del ángulo, convierto 15 grados a radianes. Y este ángulo de acá es los 15 grados. Entonces, para evitar de poner pi sobre 12, simplemente coloco alfa. Alt más Enter. ¿Listo? Ahora sí voy a descomponer el vector F2. Voy a armar en sus componentes, utilizando sus componentes trigonométricos. Entonces será menos, porque el ángulo descansa en el eje Y, sería menos. Entonces será, aquí observa, como el ángulo está descansando en el eje Y, en este caso le corresponde la función trigonométrica coseno. Muy bien, superado ese impasse, entonces la explicación es esta. Si el ángulo descansa en este eje, que es el eje Y, entonces aquí sería coseno. Entonces tendríamos negativo porque es F2 por el coseno de alfa. Ya dijimos, si el ángulo descansa en el eje X es coseno. Entonces negativo porque está dirigido hacia abajo, negativo. Si este lado es coseno, el otro lado debe ser seno. Y también es negativo porque se está dirigiendo a los X negativos. Entonces estas líneas punteadas auxiliares de pronto me van a servir para tener una idea de que este vector va a tener que descomponerse. Bien, entonces ya mentalmente yo inserto los valores tras la descomposición de este vector. Entonces ya está armado el vector F2, entonces ya tengo F1, ya tengo F2. Ahora F3, ¿cuánto es? F3 es colineal. F3 es colineal. Entonces coloco F3, abro corchetes, F3, 0, 0. Y enseguida me pide la resultante. Y la resultante de la suma de estas tres fuerzas es F1 más F2 más F3 como vector. Entonces presiono Alt más Enter. Ahí está el resultado. Luego me dicen su dirección, su magnitud. Entonces la magnitud de la fuerza resultante, Alt más Enter. Ahí lo tienes. Y ahora me pide la dirección. Como este vector está en el plano, entonces vamos a utilizar el arco tangente. Será arco tangente de la segunda componente de F sobre la primera componente de F. Recuerden que los corchetes jala la segunda componente y F corchete 1 la primera componente. Le digo entonces arco tangente de la segunda componente sobre la primera componente convertida a grados, el cual me debe visualizar mi resultado con 5 dígitos. Bien, entonces ahí lo tenemos. Presiono Alt más Enter y voy a chequear mis variables. Ahí está todo lo que he utilizado. He utilizado alfa, beta, he utilizado F1, F2, F3 y he utilizado los vectores. Entonces vamos a buscar, observa acá, este será mi vector F. Aquí está F como vector. Bien, en el caso que yo quisiera, por ejemplo, vamos a colocar aquí, yo quiero que me evalúe, porque aquí no me está evaluando el seno. Yo lo quiero que evalúe con 5 dígitos. Aquí yo puedo poner evalv, abro paréntesis, y aquí le coloco coma con 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar la salida de la fuerza resultante, pero ya con los números enteros y decimales respectivos. Entonces, Alt más Enter y ahí puedes visualizar. Entonces, ahí tienes el valor de 39, menos 37 y 0. Ya está. Y enseguida su respectivo módulo. Bien, pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente ejercicio. Entonces, ya aquí, por ejemplo, en este ejercicio lo que tratamos de explicar es desarrollar vectores, pero ya no es en el plano, sino directamente en el espacio. Entonces, fíjate que yo acá doy clic y luego presiono Enter y se borran todas las variables. Y está lista la máquina entonces para introducir todas las variables de mi problema nuevo. Bien, voy a ocultar y me queda listo para empezar a explicar. Bien, ya sabemos que al presionar Enter se van a comenzar a guardar las variables. Entonces presiono acá Enter y así. Ahora vamos a explicar. Dice una fuerza
y se exprese cada una de las fuerzas, se refiere a F1 y F2 en forma de un vector cartesiano y determina la magnitud y los ángulos de direcciones coordenados de la fuerza resultante. Entonces, prácticamente lo que nos está pidiendo es expresar F1 como vector, F2 como vector, luego sumarlos y esa suma determinar su magnitud y la dirección de ese vector fuerza. Bien, entonces para eso vamos a utilizar la ley del triángulo. Entonces vamos a colocar ROA. Fíjate aquí que ROA coincide con el eje Y. El eje Y son 4 pies. Tenemos acá, sería 0 en el eje X, 4 en el eje Y, 4 en el eje Y y 0 en el eje Z. Presiono Enter y eso se llama ROA porque el vector posición apunta desde el punto O hasta el punto A. Bien, pasemos al ROB. Bien, fíjate acá, estamos en los ejes X positivos. ¿Cuánto es la cota acá? Es 2. Entonces aquí es 2 y el eje Z hacia abajo es 6. Entonces será en el eje X, este punto B está en el plano XZ, por lo tanto la componente Y vale 0. Entonces será 2, 0 y menos 6 hacia abajo. Presiono Enter. Entonces, y ahí, ¿para qué presiono Enter? Para que la computadora le vaya asignando el vector que yo he insertado a la variable que yo he creado. En este caso sería 040 a ROA, 2, 0 menos 6 a ROB. Bien, ahora pasemos al punto ROC. Fíjate aquí. Acá hay un triángulo pequeñito. Acá me dice que el cateto adyacente vale 5. El cateto opuesto vale 12. Y la hipotenusa vale 13. Bien. Ya sabemos que del X hacia adelante son los positivos. Y del X de este punto hacia el fondo son los negativos. Entonces me queda menos 2.5. Y con ayuda de este triangulito determino que el cateto, la altura en el eje Z vale 6. Sería entre 2, 2.5 y entre 2 este me sale 6. Por lo tanto, el ROC es menos 2.5, 0 y 6 y presiono Enter. Bien, aquí vamos a aplicar la ley del triángulo. Entonces será ROA, como tenemos dos triángulos, será entonces ROA más RAC. A ver, ¿dónde estoy? ROA. Muy bien, me voy por el triángulo superior, por ese que está en este lado. Será ROA más RAC es igual a ROC. Bien, despejo RAC. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de trabajar con el vector unitario. ¿Y por qué debo calcular el vector unitario? Porque ese vector unitario multiplicado por las 80 libras se va a convertir en el vector que estoy buscando, llamado vector F1. Bien, por lo tanto RAC es la álgebra de vectores, será ROC menos ROA. Ya está, presiono Alt más Enter, ya tenemos ahí. Ya está, luego el segundo triángulo. Tenemos ROA más RAB es igual a ROB. Ya está, despejamos RAB, presionamos Alt más Enter, ya está, y luego ingresamos F1 y F2 como el caso anterior, F1 Enter y F2 Enter. Bien, aquí está, entonces tenemos F1 será el vector unitario que ya habíamos discutido en clase, será el vector sobre su módulo multiplicado por su magnitud. Entonces F1 respectivamente arriba con el símbolo de vector, presiono Alt más Enter, F1. Enseguida hago lo mismo con el F2, vector unitario será RAB por F2, Alt más Enter. Luego aquí será la suma porque me están pidiendo la suma, presiono Alt más Enter, ya me está dando los valores. Aquí calculo su módulo. Y aquí voy a utilizar F1 sobre su módulo, utilizo los cosenos directores. Alfa, beta y teta son los arcocosenos de F1, que sería la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. Observa acá, es lo mismo que hemos hecho en clase. Arcocoseno de la primera componente será menos 12.841 sobre el módulo que sería
73.4711. Entonces, en lugar de escribir esos dígitos, jalo la información F1, F2, F1, F2 y F3, alfa, beta y teta. Entonces presiono al enter, aquí igual vamos a presionar al enter y aquí finalmente presionamos al y enter. Bien, lo dejamos hasta acá. Falta resolver ejercicios de momento y luego el ejercicio modelo. Fin de la primera parte de esta secuencia de ejercicios.